Hoy continuaremos con la segunda parte de nuestra escuela dominical, de este capítulo 18, en la cual hemos estado hablando de la envidia, los celos, la competitividad y el control. Entonces, mis hermanos, espero que en esta semana hayamos podido identificar si alguna de las características en las cuales estuvimos meditando están presentes en nuestras vidas, si tenemos esas tendencias pecaminosas para empezar a ponerle atención y luchar contra ello. Recordemos que la intención que hemos venido teniendo, mis hermanos, es poder meditar en estos pecados o obras de la carne para que podamos reaccionar ante ellos de una manera correcta y así deshacernos de esa basura que aún puede estar en medio de nuestras vidas, de nuestros corazones, e ir apagando de una manera eficaz esas cenizas de pecado que aún quedan en nuestro corazón. Rogamos al Señor que nos ayude en medio de todo esto, para que podamos realmente prestar esa atención necesaria a esos pecados que hemos venido tratando, mis hermanos. Para ello dispusimos 3 puntos. El primero fue definir los términos. El segundo, por qué se les puede considerar pecado. Y el tercero, qué podemos hacer ante estos pecados. Y todo esto, mis hermanos, para que podamos pensar, percibir y mover nuestra voluntad de una manera cada vez más acorde a la palabra del Señor. Ya tratamos 2 de estos puntos, mis hermanos. Hoy daremos respuesta al tercer punto. Y primeramente recordemos el título, es Menos obras de la carne, más virtudes del Espíritu. Y hagamos un recorderis rápidamente de las definiciones que dimos hace 8 días. La envidia, dijimos que la envidia es querer lo que otro tiene y se evidencia por un dolor, una tristeza o un disgusto por esa ventaja que la otra persona tiene y nosotros no. Y a veces va acompañado de resentimiento, es decir, que nos enojamos o nos amargamos al ver la ventaja que tiene la persona por encima de nosotros. Dijimos que los celos es un miedo o un temor de perder algo que ya se posee o se cree poseer, como el afecto de alguien, la atención de alguien, el éxito o las posesiones que los demás tienen. La competitividad, dijimos que es un afán que se tiene por ser el que siempre gana o ser el que más se destaca, sin importar cuál sea el costo que tengamos que asumir para adquirir esa posición o esa superioridad sobre los demás. Y el control, dijimos que es el deseo de querer imponer, de querer imponernos sobre los demás, ya sean nuestras ideas y que todo funcione como nosotros creemos que debería funcionar. Vimos que tienen en común o los podíamos catalogar como obras de la rivalidad, que nos llevan a tener una lucha con alguien para obtener un objetivo, o también nos lleva a esforzarnos por igualar o superar a otro en alguna excelencia, como la superioridad, como lo dijimos en la política, o lamentablemente dentro de la misma iglesia. Y dijimos que sus principales características son un deseo de ser mejor que el otro. En segundo lugar, dijimos que es también una comparación constante para superarse, basado en cómo son los demás. En tercer lugar, vimos una oposición a ser igual que alguien. Y en cuarto lugar, un deseo de enfrentamiento para demostrar superioridad. Así que, mis hermanos, con eso en mente, vamos a hacer una pequeña actividad esta mañana. Voy a repartir unos textos y allí vamos a identificar qué pecados notamos de lo que hemos venido tratando y si también vemos otros pecados que pueden ser consecuencia de darle espacio a estos pecados, también identificarlos y qué consecuencias traen en medio de las historias que vamos a ver. Entonces, quisiera que mis hermanos de este costado colaboraran con Génesis 3, del 1 al 7. Génesis 3, del 1 al 7. Mis hermanos del centro, Génesis 37, del 9 al 11,
del 18 al 20 y del 27 al 28, para no hacerlo tan largo. Génesis 37, del 9 al 7, del 18 al 20 y del 27, sí, del 9 al 11, del 18 al 20 y del 27 al 28. Mis hermanos de este costado, por favor, primera de Samuel 18, de 18:25 al 19:1. Y mis hermanos, porfa, Hechos, capítulo 5, del versículo 17 al versículo 18, y también Hechos 13, del versículo 44 al 45 y del 50 al 51. Si quieren se pueden reunir entre ustedes, vamos a tener 10 minutos para meditar en estos pasajes y ya en un segundo charlamos sobre ellos.
Bueno, mis hermanos, vamos concluyendo, por favor. Bueno, mis hermanos, espero que ya hemos concluido las ideas, lo que pudimos hablar. Y vamos a iniciar entonces a ver qué fue lo que pudimos descubrir, cómo fue que pudimos evidenciar estos pecados y qué consecuencias trajeron, ¿vale? Entonces, mis hermanos, por favor, si quieren iniciamos. Hechos 5, 17 al 18 y Hechos 13, 44 al 45, 50 al 51, por favor. Lo que pudimos ver es que, pues en general hablaba de los celos y de la envidia respecto a los fariseos en contra de los discípulos. Entonces podemos tener dos ideas, que de pronto tenían celo los fariseos al estar sus ideas muy opuestas al Evangelio y a lo nuevo, digamos, en ese sentido que estaban predicando los discípulos, y también envidia respecto al respaldo de Dios para con los discípulos en los milagros y en la gente que estaban captando y que estaba prestando atención al Evangelio. Por lo tanto, ellos tomaban pues envidia y comenzaban a perseguirlos y hacer cosas en contra de ellos. Ok, vale, gracias, mi hermano. Continuamos con mis hermanos. Primera de Samuel 18, 25 al 19, 1. Buenos días, hermanos. En este texto se habla de cuando Saúl le ofreció a David a Mical como esposa a cambio de ir a de los filisteos y traerle 100 prepucios. Y dice que
pues David fue con sus hombres y no le trajo 100 sino 200. Y ahí entendió Saúl que la gracia del Señor estaba con David y le tuvo rabia. Entonces, si vemos los pecados, yo creo que en estos versículos se ven la envidia, los celos, la competitividad, porque Saúl no veía a David como alguien agradable ante los ojos de él, sino él quería era verlo morir, porque a raíz de que veía que David era mejor, que el Señor estaba con él, sentía celos, le sentía envidia porque pues era mucho mejor, tenía ese deseo de competitividad porque tenía miedo de perder su trono. Entonces se veía en todos estos pecados en el corazón de Saúl a raíz de eso, y él creía que al mandar matar a David con eso se iba a acabar el problema, y no fue así. Ok, vale, gracias. Continuamos con mis hermanos, Génesis 37, del 9 al 11, 18 al 20, 27 al 28. Buenos días, hermanos. El texto es de la historia de José y sus sueños y los hermanos. Ahí evidenciamos los celos de los hermanos de José hacia él, la envidia que le tenían, y como esto pues incluso llegó a acarrear el asesinato entre los corazones de los hermanos de José, que tuvieron la intención de matarlo, de mentir a su padre, de derramar sangre, pero pues finalmente lo que hicieron fue venderlo, ¿sí? Llevándolo pues lejos de su casa precisamente por todo lo que el propósito del Señor sobre José, y como ellos no pudieron entenderlo, y desenfrenó estos pecados. Gracias. Y finalizamos Génesis 3, del 1 al 7. Buenos días, mis hermanos. El texto de Génesis 1, al versículo 7, vemos en el contexto pues lo que es la caída del hombre como tal, ¿no? La desobediencia y la caída del hombre como tal. Entonces vemos que la serpiente astuta siembra la mentira en la mujer, ¿sí? Específicamente en el versículo 6, cuando la mujer ve el árbol, dice que era bueno para comer y que era agradable a sus ojos y era deseable para alcanzar sabiduría. Vemos cómo esa mentira sembrada por la serpiente despierta cierta codicia en Eva, y también de manera continua se despierta como esa desobediencia cuando ya el mandato había sido muy claro de que no se podía comer de ese fruto, y entra la desobediencia y como consecuencia la caída del hombre y el pecado entra en la humanidad. Entonces vemos como esa muerte espiritual entrando ahí también. Ok, vale. Muchas gracias, mis hermanos, por su intervención. Mis hermanos, algo que quería que pudiéramos notar a través de estas historias es cómo podemos notar una evidencia clara del Dios o ídolo más grande que tenemos en medio de nosotros, que por lo general somos nosotros mismos. Es el yo, cómo todos estos pecados se manifiestan a través de una naturaleza que nosotros hemos creado egoístamente, poniéndonos a nosotros en el centro y siendo nosotros el centro de atención en absolutamente todas las áreas, creyendo que nosotros tenemos la capacidad para realizar las cosas sin consultar primeramente al Señor. Todas son una evidencia de la capacidad que nos creemos autosuficientes, lo cual no lo somos, y necesitamos de la gracia y de la misericordia del Señor para poder obrar conforme a su voluntad. Así que, mis hermanos, debemos mirar nosotros nuestras motivaciones. Allí es donde radica el problema principal al momento de pecar, ya que ello es lo que nos impulsa al momento en el cual nosotros pensamos y como nosotros actuamos. Hay cosas legítimas, mis hermanos, que se pueden convertir en pecado por motivaciones totalmente equivocadas.
y solemos disfrazar o enmascarar de libertad, de buenas intenciones, de justicia o incluso de amor. Pero en realidad, mis hermanos, es una esclavitud a nuestras pasiones y nuestros deseos mal direccionados. Recordemos que la verdadera libertad se manifiesta en la capacidad de decir no a unas cosas que son totalmente legítimas por amor a los demás. Allí evidenciamos nuestra madurez, mostrando el amor al prójimo que el Señor nos manda. Como nosotros lo estuvimos leyendo hace 8 días, mis hermanos, en Gálatas 5, 13 al 6, 10, notamos cómo la Escritura evidencia todos estos pecados como obras de la carne, como pasiones de la carne. Y recordemos que la carta a los Gálatas fue escrita a la iglesia que estaba siendo judaizada, buscando el favor de los hombres y no el de Dios, modificando el evangelio e incluso llegando a negarlo, participando de manifestaciones externas como si ello llegara a salvarlos. Debían recordar que solo la obra de Cristo era la única forma de ser justificados y aceptados por Dios, y que la obra del Espíritu Santo iba a ser esa evidencia real y viva de pertenecer a Cristo, ya que sus vidas iban siendo transformadas por la gloria de Dios. Debemos recordar, mis hermanos, que estos hermanos estaban enfocando más que todo en evidencias externas, sin ponerle atención a lo que realmente era importante, y era su corazón, las intenciones o motivaciones por las cuales estaban actuando, qué era lo que los estaba llevando a obrar realmente. No era simplemente una manifestación, cambiar comportamientos, sino era realmente atacar desde lo que nosotros tenemos allí en el corazón, esas motivaciones que nos mueven a hacer, a pensar, a actuar. Así que, mis hermanos, en nosotros como creyentes no debe manifestarse de una manera deliberada estos pecados. Debemos nosotros prestar atención a ello. No podemos dejar que estas obras sean aquellas obras que nos definen. Es cierto que aún hay pecado en nosotros, pero no podemos darle rienda suelta a estos pecados. Debemos aprender a controlarlos, debemos aprender a cómo confrontarlos. Para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, mis hermanos. Debemos desarrollar y ejercitar las virtudes del Espíritu en medio de nuestras vidas, andando en Él. Así que por ello, mis hermanos, vamos a responder ahora sí al tercer punto que teníamos para esta clase, el cual es: ¿qué podemos hacer ante estos pecados? Entonces, ¿cómo podemos lidiar con la tentación de envidiar a los demás, de sentirnos celosos de ellos, de querer destacar o controlar las circunstancias y a las personas? Segunda de Pedro 1, del 3 a 9. Por favor, un hermano que me colabore con ello. Johan. Segunda de Pedro 1, del 3 al 9. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar entre ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque el que carece de esas virtudes es ciego o corto de vista,
habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Amén, mis hermanos. Entonces, en primera instancia, mis hermanos, debemos llenarnos de la palabra del Señor. Pues solamente ella informará nuestras mentes de cuál es la voluntad de Dios, direccionándonos de una manera correcta, no por nuestros preceptos, sino por los preceptos del Señor. Y así llegando al verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por ende, iremos siendo transformados y moldeados por Él, mis hermanos. Debemos realmente pasar tiempo en la Escritura, meditando en la Escritura. Eso es lo que realmente direccionará nuestras intenciones, irá cambiando y transformando nuestro corazón. Iremos apagando esas cenizas de pecado que aún está en medio de nosotros. En segunda instancia, mis hermanos, debemos entender nuestra dependencia del Espíritu Santo. Debemos humillarnos en oración pidiendo su ayuda para todo aquello que nosotros realicemos. Recordar que no somos autosuficientes, sino necesitamos del Señor. Necesitamos constantemente esa dependencia del Espíritu en medio de nosotros, pues solo su obra es la que transforma nuestros corazones. Y en tercer lugar, mis hermanos, debemos recordar quién es Dios, sus atributos, sus perfecciones, que Él es quien nos da todos nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestros dones, y traerlo a nuestros pensamientos. Eso nos ayudará a realmente centrarnos al momento de pecar, recordar quién es Dios, que Él es santo, que Él es justo. Nosotros todo ese conocimiento lo tenemos, hace 8 días lo vimos, cuando nombramos los atributos del Señor. Nosotros sabemos que el Señor es justo, sabemos que el Señor es poderoso, sabemos que el Señor es soberano, sabemos que el Señor es aquel que provee, que Él es bondadoso, pero nosotros a veces no lo tenemos muy presente, no lo vivimos realmente en nuestro diario vivir, y es algo que nosotros debemos siempre traer a colación a nuestra mente, recordar quién es el Señor, a quién es que pertenecemos, a quién es que estamos sirviendo, cuál es la motivación que nosotros tenemos al momento de enfrentar las situaciones de la vida. ¿Por qué es que yo le soy fiel a mi esposa? La razón principal debería ser porque yo amo al Señor y no quiero pecar contra Dios. No para que, como en el mundo lo puede pasar, para que no me hagan lo mismo. Ahí nosotros debemos empezar a centrarnos, traer a Dios a la imagen, a nuestra conciencia, a imagen, para que podamos ponerle freno al pecado en medio de nosotros. Y debemos, mis hermanos, reconocer nuestro pecado, que aún hay cenizas de pecado en medio de nosotros y debemos lidiar con ellas y debemos arrepentirnos si hemos caído o avivado esa llama de pecado en medio de nosotros. Y por ello es bueno recordar el Evangelio y sus implicaciones. Un hermano que me ayude con Romanos 4, 24 al 5:2. Y otro hermano que me ayude con Romanos 6, del 1 al 2. Sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contado, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Romanos 6, del 1 al 2.
¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Del 5 al 7. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Y del 12 al 14. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Bueno, notamos, mis hermanos, debemos recordar el Evangelio, que el Señor nos ha salvado, nos ha justificado y somos aceptados delante del Señor, pero que eso trae una evidencia, la cual es: ya no somos dominados por las pasiones o deseos de la carne. Ahora somos dominados por el Espíritu Santo y debemos ejercitarnos en ello, como ya lo dijimos, llenándonos de la palabra, humillándonos en oración, entendiendo nuestra dependencia del Espíritu Santo y confesando nuestro pecado. No podemos seguir encubriendo el pecado en medio de nosotros. A veces lo solemos disfrazar de muy buena manera, pero recordar que nosotros ya no somos esclavos de ello. El Señor nos ha hecho libres y libres para su gloria, para vivir una vida ahora conforme a la voluntad del Señor, mis hermanos. En quinto lugar, debemos pedir que nos den un comentario honesto sobre nosotros, y en ello debemos demostrar verdadera humildad y madurez al preguntar, y debemos escuchar. En este punto, mis hermanos, es muy importante la iglesia, la congregación, todos aquellos que estamos en esta mañana reunidos. Somos iglesia y esa es una de las funciones que tenemos como iglesia, es confrontar el pecado de nuestro hermano, pero con sabiduría, con amor, para que él sea edificado, no con juicio, sino para que él realmente sea restaurado en el Señor. En ello debemos aprender a ser maduros y a tener sabiduría al momento de dirigirnos hacia un hermano. Y también para recibir aquel comentario del hermano que nos está exhortando en alguna falta que nosotros hemos cometido. Debemos realmente, mis hermanos, escuchar y no enojarnos ni romper relaciones por negarnos a enfrentar nuestro pecado. Si realmente confiamos de que todo en el creyente obra para bien, así sea que de pronto venga una persona con motivaciones totalmente equivocadas, pero eso puede ser para nuestra edificación, mis hermanos. Eso nos puede ayudar a entender que hay algo mal en nosotros, lo cual debemos confrontarlo y con lo cual nosotros debemos luchar. Ahora, mis hermanos, quisiera que prestáramos un poco de atención en estos pecados dentro de la iglesia. No debemos, mis hermanos, permitir que estos pecados ocasionen un incendio forestal en medio de nuestra congregación, en medio de nuestra iglesia. Sí debemos recordar que todos somos un cuerpo en Cristo y miembros individuales los unos de los otros, por lo que debemos superarnos unos a otros, pero el mostrar honor. Romanos 12, del 3 al 5, por favor, hermano, y del 9 al 10. Porque en virtud de la gracia
que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Y del 9 al 10, mi hermano, por favor. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos con otros. Amén. En lugar, mis hermanos, de llegar a sentir envidia de quienes tienen alguna ventaja sobre nosotros, celos de quienes nos superan de alguna manera, deseos de competir con los demás o querer imponer nuestro orden o métodos a otros, debemos honrarlos y aplaudirnos como miembros del mismo cuerpo, mis hermanos. El Señor nos ha llamado a estar en unidad, a estar en amor. Si nosotros no le prestamos atención a ello, nosotros podemos caer en la hipocresía, mis hermanos, porque realmente no estamos manifestando esa obra la cual el Señor nos ha mandado, la cual el Señor nos ha dicho y nos ha capacitado para poder realizarla. La Biblia nos dice: haz tu mejor esfuerzo para presentarte ante Dios como un trabajador que no tiene por qué avergonzarse, 2 Timoteo 2:15. Y por supuesto, nuestros esfuerzos deben estar motivados por el deseo de glorificar a Dios, no para ser reconocidos. El reconocimiento puede llegar, pero esa no debe ser nuestra motivación al momento de obrar, mis hermanos. Así que para ir finalizando, mis hermanos, no pasemos la vida abrigando estos pecados, mis hermanos, disfrazándole, poniéndole máscaras de justicia, de amor, de buenas intenciones, sino realmente confrontémoslos, realmente entendamos que hay una lucha de la carne contra el espíritu y es una lucha diaria. No le demos espacio, no avivemos esa semilla, esas cenizas de pecado que aún está en medio de nuestros corazones, mis hermanos. Colosenses 3, del 1 al 4. Por favor, hermano, que me ayude con ello. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Porque su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestada, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Amén. Mis hermanos, si Dios nos ha salvado, ¿qué más nosotros podríamos pedir? Debemos estar agradecidos que nos haga parte de su reino, que haya escogido personas como nosotros para ser instrumentos para su gloria. Debemos estar agradecidos con esa obra que el Señor ha hecho en medio de nosotros. La salvación es un regalo maravilloso, el cual nosotros debemos aprender a apreciar. Porque recordemos, de lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los altivos. Mis hermanos, seamos agradecidos con la obra que el Señor ha hecho en medio de nosotros. Cuidemos nuestra salvación, no porque la podamos perder, sino porque debemos prestar atención a ello y debemos ejercitarnos en la piedad, debemos ejercitarnos en santificarnos y cada vez ser más conformes a la imagen del varón perfecto. No estamos hablando de perfección
al nivel terrenal porque sabemos que no, pero sí de madurez. Vamos a ir creciendo, vamos a ir siendo sabios al momento de confrontar los pecados que aún están en medio de nosotros y no dejar que esa llama se avive, sino que podamos realmente avivar las virtudes del Espíritu y ser ejercitados en ello. Una cita de Charles Spurgeon para terminar. Vigilen sus corazones. Ustedes pueden pensar que son muy buenos, pero se convertirán en su ruina si la gracia no lo previene. Vigilen diariamente, perpetuamente, guárdense para que no pequen. Oremos, mis hermanos. Señor, Padre Celestial, en esta mañana quiero darte infinitas gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, Señor, por tu favor en medio de nuestras vidas, bendito Rey. Gracias por esa obra maravillosa, Señor, que tú has hecho en medio de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por haber puesto tu mirada hacia nosotros, bendito Rey. Por haber, bendito Señor, haberte sacrificado en esa cruz para la redención de nuestros pecados, bendito Rey. No podemos, Señor, más que tener palabras de agradecimiento por esa obra maravillosa que tú has hecho en medio de nuestras vidas, Señor. En medio de cada uno de nosotros, bendito Rey. Gracias, Señor. Y ayúdanos a ejercitarnos, Señor, en la piedad, bendito Rey. Entendiendo, Señor, esa necesidad constante que tenemos de ir a tu palabra, de llenarnos de tu palabra, de humillarnos en oración, Señor. Avivando, Señor, ese don del Espíritu en medio de nosotros, Señor. Para cada día, Señor, ser más conformes a la estatura, Señor, del varón perfecto, bendito Rey. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a las verdades, Señor, de tu palabra, Señor. A hacer evidencia del poder transformador de tu evangelio, Señor. No permita, Señor, que disfracemos estos pecados en medio de nosotros, Señor, sino que sean expuestos, bendito Rey, y que los podamos confrontar, entendiendo que vivimos es para ti, Señor, que buscamos es glorificarte y exaltarte a ti, bendito Rey. Que todo esto, Señor, pueda ser de bendición en medio de tu pueblo, para que nuestras mentes sean informadas, nuestros corazones instruidos, Señor, y podamos movernos, Señor, hacia la piedad, buscando siempre tu gloria, bendito Rey, en medio de nuestras vidas. Ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos siga capacitando cada día, bendito Rey, a poder, Señor, buscar y deleitarnos en ti, bendito Rey, en tu verdad, en tus misericordias y en tus bondades. En el nombre de Jesús, gracias te doy. Amén.